¿Quieres aprender a invertir en la bolsa de valores, pero no sabes cómo, no tienes ni idea? Bueno, en este video de ahora yo te voy a dar más o menos unas cuantas ideas, qué se puede hacer y cómo lo puedes hacer allá. Bueno, en este video quiero hablar un poquito de la bolsa de valores y el stock market de los Estados Unidos. Todo mundo que vive en los Estados Unidos y afuera de los Estados Unidos tiene la oportunidad de invertir en la bolsa de valores. Sí, y lo bueno con eso que no puedes, tienes la oportunidad que puedes comenzar con muy poquito, casi nada. Depende en tus presupuestos. Hay personas que yo conozco que comienzan con $20 a la semana. Lo importante es hacerlo constantemente. Si tú te das la oportunidad de decirte que tú vas a invertir, a comenzar a invertir y lo haces semanalmente o quincenalmente o mensualmente como te pagas, solo hazlo. Estate con esa disciplina. Ahora vamos a hablar con eso y te voy a explicar un poquito más de eso. Pero ahora venimos a lo que venimos. Vamos a hablar cómo comenzar. No sé nada. Vivo fuera del país, vivo dentro del país. Quiero hacer un poquito de inversión para el 2026. Quiero comenzar mi pie y comenzar a invertir en la bolsa de valores. Ok, paso número uno es comenzar con una cuenta de inversión. Sí, una cuenta de inversión. Yo realmente te recomiendo unas cuantas. Yo personalmente, en lo personal, tengo esta. Si tú miras acá, te cobra cero de comisión y te cobra cero de inicio. Puedes comenzar con $1, son $0. $1, $2, $3, $15, lo que puedas. También tengo esta en lo personal. Son muy buenas. Te cobran lo mismo. Cero de inicial y cero de comisión. ¿Ok? Si tú vives afuera de este país, vives en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, donde tú vivas, tú también tienes la oportunidad de invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos porque es global. Y sí, tú inviertes en tu moneda y la moneda se te convierte en dólar. Sí, yo en lo personal hay muchos broker accounts que tú puedes usar o muchas cuentas de inversión. Yo en lo personal te recomiendo esta. Esta lo puedes hacer en los Estados Unidos y afuera de los Estados Unidos. Esa es una de las número uno que existe acá en este país. Y esa es una de las más que se pueden usar en todos los países. Muy buena. También te cobra cero de comisión y te cobra cero de inicial. Sí, toda mi gente lo puede hacer donde tú seas. En la siguiente digamos, por ejemplo, vamos a comenzar con esta de aquí. Decidimos que vamos a abrir una cuenta de inversión con el banco de Fidelity. Lo segundo, tú tienes que ir a la internet y poner Fidelity. Eso te va a dar esto acá. ¿Ok? Tú te mueves a esta fase de acá. Cuando tú presionas, aquí te dice si tienes una cuenta ya con ellos o no. No tienes cuenta. Ahí te tienes que ir. De ahí te vas al Next. ¿Ok? Ahora, Fidelity está solamente en inglés. Yo lo chequeé con ellos y ellos te pueden, si tú hablas a ellos, cuando tú ya tienes una cuenta y necesitas a alguien, una persona que te hable en español allá o en otra lengua, ellos te buscan un translator, una persona que habla la lengua tuya y la lengua de ella. Sí, cualquier cambio que tú puedas hacer en tu cuenta, ellos lo pueden hacer contigo en tu lengua. Y ahí se mueve a esta fase de aquí. En esta fase de aquí donde tú tienes que imprimir tu información, como tu nombre de email, tu apellido, si tienes socios, si no tienes socios, tienes que poner tu TIN number, el número de tax ID, acá tu fecha de nacimiento, y acá el país donde vives, si vives en los Estados Unidos, ahí tienes que poner USA. Si vives afuera de los Estados Unidos, yo verifiqué con ellos, tú tienes que vivir en los Estados Unidos para tener una cuenta con ellos. Si no estás en los Estados Unidos, yo te recomiendo la otra. En la que te acabo de recomendar, en esta de acá, esta de aquí, tú lo puedes hacer y está en una versión en español. Solo puedes hacer en español. Todo está en español. Tú lo cambias la lengua con ellos y lo cambias al español. Acá tú llenas acá, tú miras acá tu número de teléfono y tu email. Bien fácil. De ahí te pasa esta fase, tú pones tu número de cuenta de banco con ellos, tú seteas tu número de cuenta de banco con ellos, lo linkeas, no tengas miedo, ellos son muy seguros, ellos son más seguros que tu cuenta de banco, muy seguros. Estas son compañías que están muy largo tiempo, son muy buenas. Acá te va a mandar a este screen, por ejemplo, esta es una
Una inversión que yo comencé, yo le deposité $10,000 a esta cuenta. Yo la comencé esta semana, la última semana de octubre. Este es mi portfolio público. Este portfolio yo les voy a estar explicando a ustedes qué estoy haciendo, qué estoy comprando, qué son cambios que estoy haciendo. Vamos a hablar mucho cómo está vendiendo el mercado. Yo les recomiendo que si ustedes pueden suscribir, hagan un like al channel y por favor suscríbanse al channel porque es muy importante. ¿Okay? Aquí en este channel, miren, yo tengo de todos. Y por ejemplo, tú tienes mucha información allá. Por ejemplo, y tienes mucha información allá y tú quieres un poquito más de información en otras cosas, yo te recomiendo, por ejemplo, mira, en este de aquí yo te enseño cosas que tú tienes que aprender y qué cosas no hacer. ¿Qué cosas hacer? Yo solamente le explico a la gente que quiere aprender en invertir tiempo largo. Por ejemplo, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo yo puedo sacar mi dinero? Tú puedes sacar tu dinero a cualquier tiempo. Cualquier tiempo. Es tu dinero. Tú puedes comprar hoy y mañana sacar. Si, digamos, por ejemplo, tú inviertes $10,000 y pierdes tu trabajo, las cosas se fueron mal, y tú dices, no, yo necesito el dinero para atrás. Ese dinero no está ahí que no lo puedes sacar. Tú puedes entrar y vender todo lo que tienes y sacas tu dinero inmediatamente. Es tu dinero. Eso es lo bueno del stock market. En este video yo te hablo ahí de cómo comenzar a invertir. En este video de aquí, si tú te das cuenta, en el mes de octubre yo compré $72,300 en stocks. Y yo te digo ahí qué compañía yo compré en octubre. Esas stocks que yo estoy comprando en octubre son compra. Y esas yo las quiero tener para el 2026, 2027, 2028, 29, 30 y hasta más allá. Cada 3 años yo reviso y algunas yo las vendo y algunas yo me quedo. En este video aquí yo te explico en la última semana compañías que tienen un potencial, 2 compañías que te pueden hacer millonario. Muy bien, muy buenos. Son un poquito largos, sí. Son un poquito tal vez aburridos, sí. Y cuando uno quiere hacer inversión, hay muchas cosas aburridas que uno tiene que hacerlas, aunque no le gusta, después le comienzan a gustar. Así es uno, como cuando tienes un nuevo trabajo, comienzas ahí, no te gusta la gente, no te gusta todo, pero después de un año te dices, no, me gusta ahora sí me gusta. Es lo mismo con el stock market, aprender lo que a uno no le gusta. En este video también hablo aquí de oportunidades muy buenas. Todos estos videos, pero este de aquí yo te lo recomiendo. Este video son pasos que nosotros tenemos que tenerlos para volverlos un buen inversionista. Todos estos videos son muy buenos. Ahí yo te enseño unos cuantos portfolios, te enseño uno que tengo que ya está subiendo arriba de $1,000,000 y yo lo pongo todo en la pantalla. Pero con estos videos, para que tú puedas ver todo eso, tienes que quedarte todos los videos. Yo te los recomiendo. Te recomiendo que te suscribas al channel. Finanzas para el futuro. Mi nombre es José Rodríguez y movemos el siguiente paso. Hay una vez aquí, tú entras y tú miras acá, este es el portfolio, aquí tú puedes hacer el trade, que dicen, aquí donde tú puedes comprar, en esta, ¿ok? Aquí tú puedes transfer de dinero, si necesitas sacar dinero de una cuenta a otra, ahí está, y ahí te va a dar todo lo que ganas. Aquí tú puedes pagar biles y tú puedes agarrar quotes, por ejemplo, ideas, cosas así como te cuesta buscar stacks o cualquier cosa. En este de acá te mueves y tú quieres comprar un stack. Cuando tú dices voy a hacer un trade, tú vienes acá, te manda a este screen. Acá. Por ejemplo, aquí en esta sección de aquí, si tú compras stack a largo tiempo, ahí es donde tú quieres estar. Pero ahí si tú clicas este aro que está aquí, y ahí te va a dar otras acciones que tú puedes comprar como bonds, tú puedes comprar acciones, tú puedes comprar mutual funds, tú puedes comprar mucho en el mercado. Tú los puedes comprar desde este portfolio. Ok, aquí es donde va tu cuenta. Tú, si tienes 1 o 2 cuentas, yo tengo 2 cuentas con ellos. Si tienes 1 o 2 cuentas, tú puedes tocar ese aro y tú decides qué cuenta vas a usar. En este de aquí, es el símbolo, ahí es donde va la compañía que tú vas a comprar. Por ejemplo, vas a comprar Amazon, tú pones ahí a Amazon, ¿ok? Eso es importante, pones Amazon, la presiona, de ahí aquí compra. Ahora, si tú quieres vender, tú vendes, aquí está vender. Pero compra es para comprar. Y aquí tú lo mueves a dólar.
Esto es importante. Déjame decirte por qué. Porque muchas veces uno no tiene la capacidad de invertir $15,000, $10,000, $50,000, $100,000. Uno está buscando una manera de invertir $10, que $15. ¿Me entiendes? Tú vas a comprar una compañía que son un poquito más caras. Por ejemplo, un stack que cuesta $200 y tú vas a invertir $20. Entonces tú vas a decir, no, voy a ahorrar hasta comprar ese stack de $200. No. Venga aquí, pon el stack y pon el dólar. Cuando tú pones el dólar, aquí en esta sección aquí tú pones lo que tú vas a comprar. Sea $1, $10, $15, $20, $100, tú lo haces desde allá. ¿Me entiendes? No tienes, cuando inviertes, la ganancia que tú ganas va a depender de lo que tú inviertes. Por ejemplo, si tú inviertes $100 y esa compañía se movió un 50% un año, tú ganaste $50. Porque tú invertiste $100, ¿me entiendes? Ahora inviertes $10,000 en la misma compañía y la compañía se sube un 50%, tú ganaste $5,000. Siempre enfocate en el dólar, no mucho en el stack. Si el stack está muy cara o está muy barata, que esta es una mejor inversión porque está más barata, no es necesario. Entre más barata el stack, más riesgo estás tomando. En vez de la stack grande, es la mejor de comprar. Aquí yo recomiendo Market. ¿Cuál es la diferencia entre market y limit? Límite es que tú pones un límite que si la stack baja ese número, tú la compras. El problema con eso es que la mayoría de veces no bajan. La mayoría de veces quedan ahí o suben. Tú puedes pasar una semana tratando de comprar un stack y no la vas a poder comprar. Cuando tú compras largo tiempo, si la stack vale $10, 10 centavos, eso no hace la diferencia. No es nada. Entra al mercado y compra. Y ya una vez puesto el market, viene lo que es ejecutar. ¿Ok? Ejecutar. Tú compras. Ya compraste. Cuando ya compraste, te mueve a esta fase. ¿Ok? Si tú miras aquí, esta es la posición. Esta es la posición mía en este portfolio. Este portfolio yo lo comencé en la última semana de octubre. ¿Ok? Yo compré 5 compañías. Si tú miras acá, tengo la Amazon, tengo la PayPal, tengo la Cheesecake Factory, tengo la Salesforce, tengo la Anes y tengo la Anes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la Anes la compré yo, le invertí $1,000. Si tú miras acá, $1,000. Pero el problema que la Anes fue la primera, ya esta semana que estamos, la última semana de octubre, yo compré ya la primera semana, le deposito a este portfolio $750 a la semana. Semanalmente yo estoy comprando aquí $500 y estoy dejando $250 aquí en el cash. Es importante tener dinero en cash porque si la stack se le baja, uno tiene ese dinero que puede invertir. No tiene que ir a la cuenta de ahorro, no tiene que pedir prestado, no, ahí mismo lo compra. ¿Qué pasa? Una vez ya comprado con esta compañía Anes, yo tengo que llamar a mi compañía de Fidelity y lo voy a hacer el cambio que me la arreglen. Ellos lo hacen por ti, esta gente está 24/7 y ellos me van a hacer todo cambio. Si tú miras acá, esto es lo que yo gané por el día. Ok, pero yo tuve otro día malo. Aún estoy perdiendo. Mira, esto es importante. Esto es lo que tú has ganado o has perdido en la historia de este portfolio. Si tú miras acá, el portfolio vale 10,831. Ese es el valor que tiene el portfolio. El portfolio lo va a crecer bastante. Aquí dice que yo tengo disponible en cachos 260. No tengo menos, solo tengo 250. Ellos tienen que hacer el equilibrio y arreglarlo. Ellos lo hacen. Son 2 cosas que tengo que arreglar. Esta es la más importante. Tengo que hacerla una sola. Y tú mira, Anes la tengo 2 veces. Ok. Esta compañía de Anes. Yo hablo de todas esas compañías en estos videos. En estos videos tú vas a hallar de todas esas compañías que yo tengo. Soy importante para que tú te des cuenta por qué yo estoy comprando esas compañías y por qué yo decidí hacer un portfolio público. Es porque mi gente latina necesita saber que hay muchas oportunidades en cualquier parte del mundo que tú estés e invertir en la bolsa de valores y hacer mucho dinero. Y este video vamos por favor, si conoce gente que quiere invertir en la bolsa de valores, por favor, mándale este video, que eso les puede ayudar a ellos tal vez. Y la idea aquí es crecer una comunidad, hacerlo juntos. Yo voy a estar promoviendo estos videos más o menos diario. Voy a poner cosas que están pasando en el mercado y todo eso. Con eso los dejo. Hasta pronto y nos vemos el lunes.